saludo y muchas bendiciones en el nombre del Señor. Le habla nuevamente su amigo y hermano en Cristo, el doctor Daniel Guerrero. Una vez más también quiero darle las gracias por entrar a este canal, su canal, en el que nos hemos propuesto pues dar y compartir una palabra fresca de parte del Señor, así como también una palabra de ciencia, de guía, de dirección a los intercesores y profetas, y también a la poderosa y vibrante comunidad del Ministerio León de Judá, que continuamos en nuestra tarea de orar e interceder por las naciones. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que considero he recibido de parte del Señor y que creo que va a ayudar mucho para aquellos intercesores proféticos, muy importante. Intercesores proféticos, recuerden que no es lo mismo ser un intercesor a ser un intercesor profético. Y también pues aquellas personas que están orando por sus respectivas naciones, particularmente un tema que nos viene ocupando en las últimas semanas es la oración, la intercesión por Venezuela. Así que considero que este mensaje, repito, que viene de parte del Señor y que hoy sí puedo decir con esa confianza que es un mensaje que viene de parte del Señor, pueda traer paz, pueda traer dirección, pueda traer tranquilidad, sosiego a la mente y al alma, al corazón de muchos hermanos y hermanas que activamente están orando, intercediendo dentro de la gran comunidad de intercesores a nivel mundial y que hacen vida a nivel espiritual y ministerial delante del trono del Señor. Quiero primeramente compartir con ustedes pues cómo recibí esa palabra, cómo el Señor la compartió conmigo y para que usted tenga una idea de cómo también el Señor opera en algunos momentos, en algunas oportunidades. El Señor es muy creativo y no siempre opera de la misma manera, ¿ok? Pero en este caso fue este fin de semana pasado. Recuerden que venimos orando dentro de la comunidad del León de Judá, del Ministerio León de Judá. Venimos orando muy intencionalmente, con mucha, ¿cómo se dice? Con mucho deseo de entender y comprender la voluntad de Dios en cuanto a cómo orar por nuestro país, particularmente en Venezuela, pero repito, eso se aplica a cualquier otra nación, ¿ok? Entonces, este es un caso particular que venimos tratando y que, claro, nos toca personalmente a muchos dentro de la comunidad del Ministerio León de Judá, pero que queremos ayudar para que sirva de ejemplo, de guía para muchos otros casos. Resulta que, pues, por lo regular, yo me despierto entre las 3:30. He tratado de superarlo, pero no, todavía continúo despertándome a esa hora. Y claro, lo primero que hago es buscar el rostro del Señor allí en mi lecho y preguntarle si Él tiene algo, algún tema. Comienzo a orar, comienzo a conversar con Él, comienzo a orar por diferentes situaciones, por diferentes personas y así dedico un buen tiempo hasta que me dispongo nuevamente a orar, perdón, a dormir. Me dispongo nuevamente a dormir y pues duermo una segunda tanda de 3-4 horas, ¿ok? Entonces esto pasó el sábado del fin de semana pasado. Hoy es 19 de agosto del año 2024 y quiero compartir con ustedes esta palabra. Espero que sea lo más breve posible, porque yo sé que muchos de ustedes también están ocupados, ¿ok? Y la palabra que el Señor me trajo a la mente mientras oraba y conversaba con Él, y oraba, por cierto, también por Venezuela, y otra vez más pidiéndole dirección, Él trajo a mi mente esta pregunta: ¿por qué oran por la liberación de Venezuela con tanta intensidad? ¿Y por qué no más bien oran por la misma intensidad y fuerza y pasión
para que venga el reino, para que venga mi reino sobre Venezuela, para que se haga mi voluntad en Venezuela, sobre Venezuela y especialmente a través de los venezolanos. Y eso me sacudió en principio y wow, porque sí, lo hemos tratado. De hecho, en los últimos videos yo he compartido sobre eso, que necesitamos enfocarnos en el reino de Dios, porque esa es nuestra prioridad. El Señor nos dejó esa dirección muy clara allí en Mateo: más buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Eso es claramente expresado por nuestro Señor Jesucristo ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, si mal no recuerdo. Entonces, precisamente tocando el tema del afán, tocando el tema de buscar la satisfacción de nuestras necesidades, una de las cuales, claro, después de la alimentación, una necesidad muy básica de todo ser humano es la libertad. Todos queremos tener libertad. Pero el Señor trajo eso en mi mente y comenzó a ministrarme y comenzó a recordarme palabras que Él había compartido, de hecho también con este servidor, cuando estaba en Venezuela, y eso lo confirmaron también muchos otros profetas e intercesores, que el Señor quiere que Venezuela y los venezolanos seamos luz a las naciones. Dios quiere que nosotros los venezolanos, pues en su soberanía, Él ha querido que nosotros experimentemos toda esta situación muy dura, muy difícil, muy dolorosa, en diferentes grados, para diferentes familias, porque Él quiere que nosotros ahora, en las naciones, fuera de nuestro país y aún mismo en nuestro país, porque gracias a Dios hay buenos analistas políticos, hay buenas personas aún fuera de la comunidad evangélica que están viendo la situación en Venezuela con mucho más claridad que aún lamentablemente dentro de la iglesia misma de Jesucristo en Venezuela. Como suele suceder, a Dios no lo podemos poner en una caja. Dios, Él es el soberano de las naciones y Él puede hablar y Él puede dirigir a cualquier persona, sea su hijo o no. Él en su gracia, en su misericordia y soberanía puede hacerlo. Pero el Señor me hizo ese énfasis de que por qué no oramos con la misma pasión, con la misma intensidad, para que se haga la voluntad de Dios, para que venga el reino de Dios sobre Venezuela. Y nosotros caminemos en el propósito que Dios tiene para Venezuela. Entonces comenzó Él a traerme historias y pasajes bíblicos que corroboraban eso que Él estaba compartiendo conmigo en ese momento. Y por ejemplo, Él me trajo a la mente, a mi memoria, la historia de José en Egipto. José él sirvió a Dios y al faraón y al pueblo de Egipto fuera de su familia. De hecho, él ni siquiera fue exiliado, él fue vendido como un esclavo por su propia familia. De ser un esclavo pasó a ser entonces un servidor en casa de una familia pudiente allí en Egipto, y de ahí entonces fue llevado a la cárcel. Desde la cárcel Dios lo sacó y pudo darle una palabra de dirección, de ciencia al faraón para salvar a esa nación. Entonces, Dios no liberó a José. De hecho, eso sirvió para que José preparara tierra, una porción de tierra, de hecho el Gosén. Estamos, por cierto, en este tiempo de preparación y es muy, muy práctico, muy pertinente. Y José trajo a su familia a Egipto. No liberó a su padre y a sus hermanos de la situación de hambre y necesidad por la que estaban pasando. En todo caso, los trajo a Egipto, y en Egipto ellos pudieron
conseguir la satisfacción a sus necesidades y un nuevo futuro. Con el tiempo, la familia de José, es decir, Israel, las 12 tribus, quedaron apresadas ahí en Egipto y llegaron a ser esclavos por 400 años. 400 años. Y como dije en el último video, Dios le había dicho a Abraham, el padre de la nación de Israel, que iba a estar allí en Egipto por 400 y más años. Entonces se cumplió. Y José no oró por la liberación de su familia, ni mucho menos. Resultó que fueron esclavos. Y hasta que no se cumpliera el tiempo, la copa del tiempo, recuerden que hablamos en el último video, pues no llegaron a ser libres. Pero ellos venían orando, venían clamando, y por eso Dios le dice a Moisés, que fue el instrumento que él usó junto con Aarón, por cierto, para sacar a Israel de Egipto, que él ha venido escuchando la oración. Y es lo que quiero hacer ver, lo que quiero compartir con ustedes. Para nada anula la iniciativa de cada quien de orar e interceder delante de Dios. Por lo que les dije, nosotros no sabemos qué puede resultar de esas oraciones. Esto es solo una dirección de recordar que independientemente de nuestra condición y situación, necesitamos es buscar el reino de Dios. Necesitamos es orar para que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida y en nuestra situación, independientemente de cuál sea. La otra historia que el Señor trajo a mi mente fue la de Daniel, la del profeta Daniel en Babilonia. Como les dije en videos pasados, Daniel no oró por su liberación, ni por la liberación durante ese tiempo que él estuvo en Babilonia. Él oró cuando él consideró que la copa del tiempo, que en este caso eran 70 años, ya se había cumplido. Y en vista que esa copa para Daniel ya estaba llena, él intercedió primero confesando sus pecados, que es lo que yo veo pocas veces en muchas oraciones de liberación por Venezuela. No se nos ocurre pensar que en nuestro estado actual, sea los que estén en Venezuela como los que estamos fuera de Venezuela, es por causa de nuestro pecado, es por causa de nuestra rebelión, es por causa de nuestras iniquidades. Creemos que esto no es fortuito y que esto salió y pues hay que resolverlo. No, lo más probable es que hay pecado de por medio, hay iniquidad de por medio, hay rebelión, hay transgresión de las leyes y los principios que Dios ha establecido en su palabra, de lo cual nosotros tenemos que caer en conciencia. Hasta que nosotros no caigamos en conciencia de cuál es la magnitud, la profundidad, el impacto de nuestros pecados como nación, como pueblo y especialmente la iglesia, es probable que no se resuelva nada. De nada sirve, ay Señor, perdona nuestros pecados, ay Señor, sí, hemos pecado. No, ¿en qué hemos pecado? El Señor tiene que revelarte, el Señor tiene que mostrarte por su Espíritu y por su palabra, ¿en qué hemos pecado? ¿Cuál ha sido la causa de nuestro estado actual? Así que en este caso, Daniel, el profeta Daniel, fíjense, él también era técnicamente un esclavo, él fue deportado, ¿ok? De hecho, lo hicieron eunuco, es decir, lo más probable es que a él le quitaran parte de sus genitales. Daniel y sus amigos no podían tener un futuro, una familia, que su linaje no iba a trascender. ¿Okay? Él estaba al servicio por completo del emperador de Babilonia y del reino de Babilonia. ¿Okay? Después los medos persas también lo tomaron. Entonces, vemos que Daniel durante todos esos 70 años, no lo vemos que está intercediendo por la liberación. Cuando él consideró que el tiempo se había cumplido, entonces él procedió a interceder, porque se ve claramente que él venía orando,
estudiando, dice él, atentamente a la profecía, sobre todo la de Jeremías, ¿ok? Que por cierto Jeremías sí en varias oportunidades intercedió por su pueblo, le pidió a Dios que por favor detuviera el juicio, hasta que Dios se cansó con Jeremías y le dijo, no ores más por este pueblo, no ores más por este pueblo, porque lo que he determinado hacer lo voy a hacer. Y así sucedió efectivamente. Entonces, nosotros tenemos, repito, y eso lo he dicho en otras oportunidades, conocer a Dios como Dios. Dios es rey, es el soberano de la tierra. Y nosotros necesitamos conocer realmente, personalmente, de una manera real, no solo teórica, doctrinal y teológica, sino de una manera relacional, nuestro Dios, para que Él nos hable y para que nosotros podamos desarrollar con Él una excelente relación íntima. Y por último, el último caso que el Señor también trajo a mi mente fue el de Jesús. Jesús, el mayor intercesor, el intercesor por excelencia. Jesús no intercedió por la liberación de Israel. Es más, por causa que Él no cubrió las expectativas de algunos judíos, incluyendo sus discípulos, recuerde Pedro, Judas, entre otros, en vista que Jesús no cumplió las expectativas mesiánicas de los judíos y de sus discípulos, lo abandonaron y otros lo entregaron y otros los mataron. Porque Jesús sabía que todavía la copa de la ira de Dios sobre Judá, sobre el reino de Judá, no estaba llena. Es más, Él profetizó allí en el Monte de los Olivos lo que se le venía al reino de Judá y a la ciudad de Jerusalén, lo cual efectivamente pasó a final del siglo, en el año, entre el año 68 y el año 70 después de Cristo, como ya todos sabemos. Entonces, fíjense, el tema del reino de Dios durante el tiempo de Jesús, en el tiempo de Daniel, ¿okay? En el tiempo de Daniel, era que Dios quería usar a Daniel en su intercesión para que orara por el plan de Dios con respecto al Mesías y con respecto a los reinos de este mundo. ¿Okay? Daniel recibió la dirección de que sí estaba Babilonia, pero luego iba a venir los medos persas, y después iba a venir Grecia, y finalmente iba después a venir Roma. ¿Ok? Las 4 bestias, ¿se acuerdan? Y los 4 elementos de la estatua de Nabucodonosor. Todo apuntaba hacia allá. Dios le reveló su plan a Nabucodonosor. Y luego le reveló su plan a Daniel. O sea, Dios estaba claro que Él quería dejar explícitamente cuál era su plan, cuál era su voluntad para Babilonia y también para Judá y también muy particularmente su siervo Daniel. Entonces, ahí lo vemos claro. En el caso de Jesús, ¿cuál era el plan? El plan del reino de Dios era que Jesús fuera usado como intercesor, pero también como salvador, para traer la salvación final que Dios había prometido, por cierto, desde el principio, pero también muy particularmente, si usted lo lee atentamente en Daniel capítulo 9, la salvación de Judá, que Dios iba a traer salvación. Lo profetizó a través de Isaías, lo profetizó a través de Jeremías, lo profetizó a través de Daniel, de Ezequiel, de Zacarías, etc. Entonces, Dios tenía un plan, su reino tenía una agenda, y Jesús oró y actuó y se alineó a la agenda del reino de Dios. Y no se puso a estar desesperado, en angustia, en estrés y qué sé yo, por la liberación del reino de Judá, porque Él sabía cuál era la agenda del reino, y Él sabía cuál era su rol dentro de esa agenda del reino, que no implicaba la liberación de Judá del yugo de Roma, la cuarta bestia. Todo lo contrario, Jesús profetizó que esta cuarta bestia vendría para destruir el templo, para destruir a Jerusalén y para hacer que todos los judíos, o la mayoría de los judíos, salieran a las naciones para que cumplieran
el destino que Dios había profetizado a través de Isaías, que fueran luz a las naciones. Y con esto termino, porque es otra nota, además de que esta dirección que les estoy dando, una nota, yo diría, para mí, lo he visto así, he orado al respecto, una nota optimista en el sentido de, si usted se pone a ver, aquí hay algo muy interesante, es que Dios está tratando a Venezuela, escuche bien, Dios está tratando a Venezuela de la misma manera, o casi de la misma manera, en la que Él trató a Israel y al reino de Judá, particularmente, en el sentido de que Dios permitió que fuerzas extranjeras invadieran la nación. Venezuela está actualmente completamente invadida, está subyugada por fuerzas extranjeras, ¿ok? Sea Cuba, Rusia, China, Irán, Hezbollah, grupos otros terroristas y guerrilleros. Venezuela está sitiada, está invadida. Y Dios ha permitido eso. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que tú y yo no entendamos cuál es nuestro rol. Él quiere que nos enfoquemos, nos entretengamos en una forma de orar y no nos preocupemos en orar intencionalmente de cuál es la voluntad de Dios para mi vida y para la vida de mi nación. Yo quiero decirte que Dios quiere que seamos luz a las naciones. Ya sea que tú estés en Venezuela o que Dios te permita salir o Dios te force a salir, porque así también pasa, Dios quiere que tú seas luz a las naciones, que no te acomodes solamente ahí en las naciones, sino que pienses cuál es tu destino profético, qué es lo que Dios ha hablado, qué es lo que Dios ha dicho a tu país, a tu nación, de manera que tú te alinees a la voluntad de Dios. Y lejos de estar peleando contra la voluntad de Dios y contra la agenda de Dios para tu vida, para tu familia y para tu nación, deberías pensar la posibilidad de preguntarle a Dios, Señor, ¿cómo yo me alineo a tu voluntad, a tu reino, a tu trono? De manera que se haga tu voluntad en mi vida. Entonces, Dios está tratando a Venezuela de la misma manera, en muchos casos, en muchos aspectos, no igual, pero en muchas maneras, como trató con Judá. Y ha permitido que más de 8 millones de venezolanos, y es posible que si esta situación no se resuelve, se complica, van a salir muchos más. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es cómo nosotros podemos ser instrumentos de salvación para las naciones. No solamente para nosotros y nuestra familia, sino también para las naciones. ¿Qué estás haciendo tú a favor del reino de Dios en la ciudad en la que estás, en el país donde estás? Pregúntate cuál es la voluntad de Dios para ti, qué es lo que Dios quiere que tú hagas a nivel ministerial, bajo la dirección del Espíritu Santo. Pregúntate y también pregunta cómo poder orar en dirección, en alineación con esto que Dios está revelando, o por lo menos a mí me ha revelado. Dios no necesariamente quiere, es muy probable, no ha querido que Venezuela sea libre. ¿Por qué no te preguntas qué si no está en el interés de Dios que Venezuela sea libre? O sea, si Israel, Judá, que era la niña de los ojos de Dios, si es el pueblo escogido, Dios le ha permitido que pase tal tribulación que han vivido desde el siglo I hasta esta fecha. ¿Por qué crees tú que Venezuela puede ser diferente? ¿Por qué crees tú que Ucrania puede ser diferente? ¿Por qué crees tú que Cuba, Nicaragua u otros países que están en situaciones similares pueden ser diferentes? ¿Ok? Necesitamos buscar el rostro de Dios y buscar su voluntad y que se haga su voluntad y que venga su reino sobre nuestra vida, sobre nuestra familia y sobre nuestro país. Y que en el tiempo de Dios, cuando Él que así lo quiere y lo revele, pues podamos interceder y podamos ver la liberación, la salvación de nuestro país que todos deseamos, que todos realmente clamamos delante de Dios que suceda. Pero tenemos que considerar que es lo primero para nosotros.
Dios está de primero en nuestra vida. ¿Qué es lo que está de primero en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestras emociones? Es importante que reflexionemos. Bueno, ese es el mensaje que quería compartir con ustedes. Es mi oración que sirva de ayuda, de dirección y que el Señor nos bendiga. Una vez más, repito, esto no significa que aquellos que se sientan dirigidos a orar o a hacer cualquier otra acción diferente están fuera. No, yo solamente estoy compartiendo lo que el Señor me ha compartido a mí, que puede ser de ayuda para otros. Si usted quiere entrar en acción por la liberación de Venezuela a nivel social, político y aún militar en este momento, pues usted está en su libertad de decidir, ¿ok? Pero considere hasta qué punto sus acciones están dentro de la voluntad de Dios o no. Así como también nuestras oraciones están dentro de la voluntad de Dios o no. Cada uno será responsable y cada uno tendremos que dar cuenta a Dios por cómo oramos y cómo actuamos. ¿Vale? Les amo, les bendigo y seguiremos en contacto. Ya he anotado algunos temas que algunas personas me han sugerido y las tomo en cuenta y pronto voy a preparar algunos videos tocando estos temas. Otra vez, si usted quiere que abordemos un poco más este tema u otro tema, por favor, déjenoslo en los comentarios que con mucho gusto lo vamos a tomar en cuenta. Y les repito, denle me gusta. Este mensaje está dirigido principalmente a la comunidad del Ministerio León de Judá, pero si usted quiere compartirlo con otras personas, pues siéntase en libertad de hacerlo, ¿verdad? Y que Dios sea glorificado en todo. Les amo, les bendigo y seguimos en contacto. Hasta luego.